Bien, hermanos, damos gracias al Señor nuevamente por esos himnos que nos permite entonar, por la oración, por todo lo que hacemos aquí los domingos por la mañana. Hoy, como siempre, los saludo haciendo uso de las palabras del apóstol Pablo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Hoy tengo la gran bendición de continuar esa serie de sermones que iniciamos con el pastor Orozmán, ¿se acuerdan? Acerca de la reforma durante el mes de octubre. Hemos hecho un par en la predicación expositiva que venimos llevando y vamos a hablar en los distintos domingos acerca de temas cruciales, importantes de la reforma protestante. Por eso, hoy he traído un mensaje que he titulado En memoria de mí, la reforma y la cena del Señor. Vamos a ubicarnos nuevamente en el siglo XVI. ¿Listo? Vámonos de nuevo, estábamos en el siglo XVI el domingo pasado y estábamos viendo cómo la Iglesia Católica Romana controlaba todo el panorama religioso, ¿cierto? Básicamente lo que decía la Iglesia Católica Romana era la autoridad. Y no solo eso, sucedía en términos religiosos, sino también en términos políticos, económicos, etc. Es decir, la Iglesia Católica Romana dominaba el panorama. Ahora, sus enseñanzas eran generalmente aceptadas, fuesen bíblicas o no. Y allí es donde comienzan a verse los problemas. Básicamente, quien se opusiera a esas ideas, estuvieran basadas en la Biblia o no, corría incluso la pena de morir. O sea, era posible que le aplicaran la pena de muerte por negarse a creer lo que la Iglesia Católica Romana enseñaba. Una de esas cuestiones contra las que lucharon los reformadores fue precisamente el entendimiento de la Cena del Señor, que es el tema de nuestro sermón de hoy. Conocida también en círculos católicos y fuera de ellos, como la Eucaristía, ¿cierto? Los que venimos de un trasfondo católico romano, cuando nos dicen Eucaristía, enseguida vienen imágenes a nuestra cabeza, ¿cierto? La hostia, el sacerdote elevando aquí, haciendo una cantidad de cosas. No, viene todo eso a nuestra cabeza. Pues bien, vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia al respecto y por qué este fue un punto clave en la lucha de los reformadores durante el tiempo de la Reforma Protestante en distintos países. Para eso les voy a pedir que vayamos a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y vamos a ver allí los versículos, el capítulo 11, y vamos a ver allí los versículos del 23 al 26. ¿Listo? Primera a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Quienes tienen la Reina Valera, tienen ahí un subtítulo que sabemos que no es inspirado, pero como decía nuestro hermano, nos ayuda a ubicarnos un poco en la lectura, y dice institución de la Cena del Señor. ¿Ok? Vamos a leer ese pasaje. Dice la Escritura: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso fue lo que le escribió el apóstol Pablo a los Corintios en este mensaje. Ahora, el propósito de este sermón, como les decía, es que nosotros podamos entender apropiadamente este asunto de la Cena del Señor y así podamos ser afirmados en la doctrina bíblica con respecto a esta ordenanza. Por eso es importante, creo yo, contextualizar un poquito ese pasaje que nosotros acabamos de leer, ¿cierto? El apóstol Pablo, con este hecho que le menciona a los Corintios, básicamente lo que está haciendo es continuando una línea de argumentación. Él viene exhortando a la iglesia sobre algunas cosas, entre esas las prácticas inapropiadas con respecto a la Cena del Señor. Eso está unos versículos antes, si usted quiere leer el pasaje después en casa, lo va a encontrar ahí. Y el apóstol precisamente lo que critica son algunos excesos en la Cena del Señor que estaban ocurriendo en esta iglesia. ¿Okay? Ese es el contexto inmediato del pasaje que acabamos de ver en esta carta.
Creo yo, lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí precisamente es corregir algo que estaba equivocado. Eso era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo en esta carta. Es decir, ellos estaban tomando la cena del Señor, pero la estaban tomando inapropiadamente. Y yo creo que los reformadores, en un sentido, lo que estaban haciendo era imitando esto mismo que estaba haciendo el apóstol Pablo, corrigiendo lo que se estaba haciendo mal en su época. Y eso me parece a mí clave de esto que nosotros estamos leyendo. Ahora, por los evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas, nosotros podemos ver qué momento era ese que está relatando el apóstol Pablo. Porque él dice, la noche que fue entregado, dice el versículo 23, que él recibió esto del Señor, que la noche que fue entregado tomó pan. ¿Cuál fue esa noche en la que el Señor fue entregado? Si nosotros nos vamos a los evangelios, vamos a ver que esta noche se celebraba la Pascua hebrea. ¿Listo? Ellos estaban en el marco de esa celebración. Una celebración que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel, ¿listo?, del yugo de Egipto. ¿Ok? Cuando Dios pasó por alto las casas que estaban marcadas con la sangre del Cordero Pascual, no sé si lo recuerdan, ¿listo? Y entonces Dios pasa por alto esas casas que con esa señal mostraban confianza en Él, e hizo Dios una gran matanza en el pueblo egipcio. ¿Ok? Entonces, como veremos más adelante, esto tiene unas repercusiones en nuestro entendimiento del sacrificio de Cristo, pero el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿esto cuándo sucedió? En la noche de la Pascua. El Señor estaba sentado con sus discípulos comiendo la Pascua. Eso es lo primero que nosotros vemos ahí. Teniendo eso en mente, yo creo que podemos pasar a ver 3 puntos clave que vamos a mirar en este sermón. Siendo el primero de ellos que la cena es un memorial del sacrificio de Cristo. Eso es lo primero que nosotros vamos a ver según el pasaje que acabamos de mirar. Miremos los versículos 24 y 25, el final de esos versículos. En ambos casos, el Señor termina su intervención diciendo, en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí, versículo 24. Versículo 25, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La cena, entonces, es básicamente una recordación. Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Es una celebración que nos hace pensar en la obra de Cristo en la cruz, y así la entendemos nosotros como bautistas, pero también como protestantes, que somos herederos de la doctrina reformada. Eso quiere decir que cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, estamos mirando hacia atrás, ¿no? Hay lo que podríamos decir, hay un momento que es retrospectivo de la cena del Señor. Cuando estamos en la cena, estamos mirando hacia atrás. ¿Y qué estamos mirando hacia atrás? El sacrificio de Cristo en la cruz. Ese sacrificio, hermanos, que fue tan doloroso, que le costó tanto a nuestro Señor, pero que para nosotros al mismo tiempo es sublime. Y a veces uno tiende a romantizar ese sacrificio de Cristo. Ay, sí, Cristo entregó su vida en la cruz. Y uno lo mira y uno dice, qué maravilloso, qué hermoso de parte de Dios mostrar su amor de esta manera. Pero no nos olvidemos que en esa cruz Cristo no estaba sonriendo ni riéndose de la vida. Es decir, esto no fue una cosa alegre y feliz. Esto que nosotros estamos leyendo aquí es que Cristo se entregó a la muerte. Él se sacrificó por nosotros y por eso no podemos tomarlo a la ligera. Y lo primero que nosotros encontramos aquí entonces es que en la cena del Señor nosotros debemos meditar en estas cosas para tomarla reverentemente. Ese sacrificio que se nos menciona en este versículo, creo que está explicado un poco más en el libro, en la epístola a los Hebreos. Vamos a ir a la epístola a los Hebreos y vamos a leer en el capítulo 7 los versículos 26 y 27. Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 7, ¿listo? Hebreos, capítulo 7, y vamos a mirar los versículos 26 y 27, ¿ok? Hebreos, capítulo 7, versículos 26 y 27. Dice la Escritura, porque tal sumo sacerdote, ¿quién? Cristo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Miren lo que dice la Escritura aquí, luego en el 27,
que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. No pierda de vista Hebreos, avance un par de paginitas más al capítulo 9, o una o dos paginitas allí en su Biblia. Y en el capítulo 9, veamos los versículos 24 y 26, 24 al 26, perdón. Dice la Escritura allí: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Allí está nuestro Señor. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, por favor presten atención a los énfasis que estoy haciendo, era necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Fíjense, hermanos, que en primer lugar, el sacrificio de Cristo que nosotros estamos viendo aquí en Hebreos, fíjense que fue hecho por el sacerdote perfecto. Eso es lo que nos dice el capítulo 7. Cristo era el sacerdote perfecto, a diferencia del resto de sacerdotes del antiguo pacto. Ellos no eran perfectos. Cristo sí. Entonces, los sacerdotes del antiguo pacto eran pecadores como usted y como yo, y por lo tanto, primero tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos para poder luego hacer sacrificios por los demás. ¿Por qué? Porque eran pecadores. Ellos en un sentido tenían que estar limpios antes de presentar un sacrificio que pudiese tapar el pecado de otros. Pero lo que nos dice la epístola a los Hebreos es que Cristo no tuvo necesidad de eso. ¿Por qué? Porque Él ya estaba limpio. Él siempre estuvo limpio. Cristo era el sacerdote perfecto. Ahora, la Iglesia Católica Romana sigue hoy utilizando esa figura sacerdotal, ¿cierto? El cura, el sacerdote que todos conocemos. Aun cuando las Escrituras muestran que el único que no cometió pecado y que pudo hacer un sacrificio definitivo fue Cristo. Eso quiere decir que Él cumplió el oficio de sacerdote de manera perfecta y culminante. Porque después de Él no vendría otro sacerdote como Él. Antes de Él no hubo un sacerdote como Él, solo Cristo. En segundo lugar, ese sacrificio de Cristo nosotros podemos ver que fue un sacrificio suficiente. Eso es lo que nosotros acabamos de ver en Hebreos 7 y en Hebreos 9. Es un sacrificio suficiente. Y allí está otro de los grandes problemas que identificaron los reformadores y por el cual nosotros hoy también somos cristianos protestantes. Ese preciso problema de que para nosotros, como lo vemos en la Escritura, el sacrificio fue suficiente. Pero resulta que en la Iglesia Católica ese sacrificio se repite hoy, y el próximo domingo, y el siguiente domingo, y el domingo siguiente, y en todas las misas donde haya comunión, se está repitiendo de alguna manera ese sacrificio de Cristo, lo cual es a todas luces abominable delante de Dios. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ese punto. Pero me gustaría que nos fijáramos en uno de los énfasis que yo acabo de hacer. Y es que Cristo se entregó a sí mismo una vez y para siempre. No dos, no tres. La Escritura es clara, hermano. Yo no sé si usted lo vio, pero es que ahí dice una vez para siempre. Una vez para siempre. Eso parece como una clase de preescolar, ¿cierto? Una vez y para siempre, una vez para siempre. Pero parece que no es tan claro para muchos. Para el hombre pecador, eso no es tan claro. ¿Por qué? Porque si yo digo que una vez y para siempre, Él hizo todo y yo no tengo que hacer nada, ni puedo hacer nada por eso. Y eso es un golpe al ego humano. Porque quiere decir que cualquier cosa que yo haga nunca va a superar la obra perfecta de Cristo. Y eso es uno de los graves problemas que identificaron los reformadores. La salvación, entonces, fue ganada una vez y para siempre. Eso quiere decir que los que estamos en Cristo fuimos salvos una vez y seremos salvos para siempre. No necesitamos, hermanos, ese sacrificio que dice el catolicismo romano de cada domingo en la misa, sacrificar de una manera al Señor porque sabemos que Él lo hizo una vez y para siempre. Allí es donde está la cuestión.
¿No aviva, hermanos, eso en nuestros corazones al saber que Cristo lo hizo una vez y para siempre? Que cualquier cosa que yo haga nunca va a tener méritos delante del Señor porque Él lo hizo una vez y para siempre. Por supuesto, mis buenas obras hablan de que yo soy un verdadero creyente. Claro que sí, y yo tengo que hacer buenas obras. Pero esas buenas obras no me van a ganar jamás la salvación. Y cuando entendemos la cena del Señor, entendemos eso también. Que Él se entregó ahí una vez y para siempre porque yo no iba a poder solo jamás. Eso es lo que recordamos con la cena del Señor. Ahora, hermanos, durante muchos siglos la Iglesia Católica ha enseñado una serie de herejías con respecto a este asunto de la cena del Señor. ¿Listo? En principio, una de los que acabamos de decir. Y así sigue siendo hoy. Yo me voy a permitir leer 3 lineecitas del Catecismo de la Iglesia Católica, que usted puede entrar en internet y lo encuentra, el que está publicado por ahí en las editoriales católico-romanas, y dice de la siguiente manera, abro comillas: el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio, dice la Iglesia Católica. Puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa, el que hace el cura, listo, cada domingo, se contiene e inmola, es decir, se sacrifica, dice la Iglesia Católica, incruentamente, es decir, sin sangre, el mismo Cristo que en el altar de la cruz. Este sacrificio que se hace en la misa, dice la Iglesia Católica, es verdaderamente propiciatorio. Hermanos, pero si nosotros acabamos de leer todo lo contrario en Hebreos, es todo lo contrario. Porque la Escritura me dice una vez y para siempre, y la Iglesia Católica me dice no, muchas veces y todo el tiempo. Me dice todo lo contrario. Es que es una enseñanza que está completamente opuesta a la doctrina bíblica. Por supuesto, si uno está en la ignorancia y la iglesia te dice es que tienes que comulgar cada domingo porque ese es el cuerpo y la sangre del Señor, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pues los reformados dijeron, un momentico, yo leyendo mi Biblia no veo eso ahí. Yo veo algo completamente distinto. Eso quiere decir, hermanos, que por decir lo menos, la Iglesia Católica Romana está en una directa rebeldía con la enseñanza bíblica y su concepción de la cena está completamente distorsionada. Porque nada de lo que nosotros acabamos de leer ahí es bíblico. Ni el sacrificio de la misa es igual al sacrificio de Cristo, ni este sacrificio es propiciatorio, ni el sacrificio que supuestamente se hace sin sangre en la misa es básicamente estar viendo el mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Son dos cosas completamente distintas. Esa es una de las razones por las cuales nosotros creemos lo que creemos. Cuando alguien, de pronto un familiar, un amigo, le diga, no, es que yo creo que sí, ese es el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese es el sacrificio de Cristo. Saque Hebreos 7 y Hebreos 9. Y póngalo sobre la mesa. Porque nosotros nos dimos cuenta de que es completamente opuesta a esa enseñanza. Ahora bien, la cena, porque la hacemos en memoria de Cristo y no para rehacer el sacrificio de Cristo, lo que hace es anunciarle a este mundo pecador, ojo, que la muerte sustituta del único verdaderamente justo se ha dado ya. Y esa muerte fue hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Nosotros le estamos diciendo a ese mundo que cree en tradiciones, pero no en la doctrina bíblica, que ese sacrificio que ellos están haciendo ahí, además de abominable, no sirve para nada. Porque Cristo lo hizo una vez y para siempre. Eso es lo que recordamos. Que Él estuvo colgado en ese madero, hermanos, por los pecados que no cometió, sino por los pecados suyos y los míos. Eso es lo que nosotros vemos en la Escritura. Y Él pagó el precio no solo por pecados, digamos, abstractos, o sea, como que, ay, sí, yo pequé, y pues sí, hizo una transgresión contra la ley de Dios. No, eran pecados que nosotros habíamos cometido directamente contra Él, porque Él es Dios. Y si yo peco hoy, estoy pecando contra el Señor. Y ese pecado lo llevó a la cruz. Entonces, cuando usted sienta la tentación de pecar, hermano, piense en eso. Piense que ese pecado hizo que Cristo tuviera que ir a la cruz. Esa es una manera de contrarrestar el pecado en nuestras vidas. Hagamos memoria de Jesús. Hagamos memoria del sacrificio de Cristo en la cruz y eso nos ayudará a luchar con nuestro pecado. Porque yo sé que Él estuvo ahí por ese pecado que yo estoy a punto de cometer. A ver si no se me quitan las ganas.
Y allí es donde yo tengo que sopesar y digo, ¿qué vale más? ¿Esa delicia del pecado o que yo sé que Cristo tuvo que ir a la cruz por ese pecado que yo quiero cometer? Y póngalo en una balanza, a ver qué pesa más. ¿Es duro, hermanos? Por supuesto. Pero esa es la realidad. Cristo fue a la cruz no por cuestiones abstractas, sino por el momento en que yo me airé y le hablé mal a mi esposa, o en el momento en que usted le habló mal a su hijo, o en el momento en que usted en el trabajo se le salió una mala palabra y le habló como usted quiso a su compañero, o en el momento en que usted hizo algo en oculto que usted no debía, pero que usted sabe que estaba mal, y usted dice, bueno, como nadie me vio, Cristo murió también por eso. Por todos esos pecados murió el Señor. Entonces la cena, hermanos, es mucho más que venir aquí a tomar el pan y el vino. Porque nos hace recordar esa obra perfecta de Cristo en la cruz. Nosotros leímos hace un ratico en Isaías que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice la Escritura, castigado por nuestra paz. Pero nosotros contemplamos, hermanos, cada día esa obra perfecta de Cristo como si fuera lo más sublime. Es decir, Cristo fue herido por mí, Él fue molido por mí. Y eso es lo que recordamos en la cena del Señor. Entre otras cosas, por eso es que el inconverso cuando toma la cena está haciendo una afrenta grandísima. ¿Por qué? Porque él no confía en ese sacrificio. Él no cree que ese sacrificio en verdad fue propiciatorio y en verdad era Dios enviando a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Es una ofensa grandísima al Señor. La cena además nos recuerda nuestro lugar delante de Dios porque trae a nuestras mentes, hermanos, y a nuestros corazones la necesidad que tenemos todos los días de ese Salvador. Esa es la necesidad más grande que tenemos nosotros como cristianos. Y eso nos invita a pensar en el segundo punto que quiero tratar con ustedes hoy. El primero fue que la cena es un memorial del sacrificio de Cristo. Y el segundo es que la cena es un acto simbólico que apunta a una realidad espiritual también. ¿Okay? Como bautistas, nosotros, además herederos de una tradición reformada, entendemos entonces que la cena del Señor es en principio, como lo vimos, un recordatorio, por lo que creemos que esos elementos del pan y el vino no cambian en nada cuando nosotros los consumimos aquí, es decir, siguen siendo pan y siguen siendo vino. No hay ningún cambio ahí, ¿listo? No obstante, sí que podemos decir que Cristo está presente en la celebración de la cena, por supuesto que sí. El asunto está en el cómo. Porque la Iglesia Católica Romana dice, claro, sí, Cristo está presente en la cena, en el pan y en el vino. Y nosotros como reformados decimos, claro, está presente en la cena, pero espiritualmente bendiciendo a su pueblo. Porque estamos recordando ese sacrificio que Él hizo en la cruz, no comiendo su carne y su sangre literal. Hermano, es que el catolicismo romano y la doctrina bíblica son como agua y aceite. O sea, es que eso es una cosa que uno no puede mezclar. Al menos en este punto. Porque claro, el catolicismo romano dice, sí, Jesús es Dios, amén, pero vamos a ver cuál Jesús. Ahí es donde está la cosa. Entonces, hay que pensar en estas cosas muy bien. Ahora, esta visión, creo yo, nos aleja de los dos extremos. Es decir, de, por un lado, pensar que la cena del Señor es un mero simbolismo y ya, como que podemos cumplir con ese requisito como si fuera cualquier otra cosa. Check, ya hicimos la cena del Señor. Y también del otro extremo, de decir, como los católicos romanos, es que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces debemos adorar esos elementos porque ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. No. Yo creo que precisamente lo que hace la doctrina bíblica es ponernos en la línea apropiada de interpretación de estas cosas. Y eso es lo que creo yo estamos haciendo aquí. Como cristianos, comentábamos hace un momento, la cena nos alimenta espiritual y realmente, porque aviva nuestra fe. Porque si yo entiendo todo esto que hemos dicho, en el momento de la cena, hermanos, yo no puedo sino sentirme compungido, dolido, pero al mismo tiempo contento de saber que Cristo se sacrificó por mí. Si eso no mueve mi corazón como cristiano, hermano, yo no sé qué lo moverá, no tengo idea. Porque nosotros lo que estamos haciendo es recordando que Cristo murió, pero resucitó también. Que Él está vivo. Que Cristo no estuvo en esa cruz y se pudrió ahí ya, sino que al tercer día resucitó y está a la diestra de Dios.
intercediendo por nosotros, dice la Escritura. Él está vivo. Estamos sí mirando hacia atrás, pero estamos pensando en que ese Señor está vivo. Cristo está vivo, Él no está muerto. Y eso es otra cosa que recordamos en la cena del Señor. Hermanos, ¿es esa su experiencia cuando usted toma la cena aquí con sus hermanos? ¿Piensa en todas estas cosas? ¿Había pensado de pronto en todo lo que implica tomar ese pan y tomar esa copa? La próxima vez que vayamos a tomar la cena aquí en la iglesia, piense en esto. Porque es mucho más que un trámite, muchísimo más que eso. Hay una realidad espiritual allí. Ahora, hay algunas razones que podemos extraer del texto central, que es 1 Corintios capítulo 11, el que estamos mirando ahorita, por las cuales nosotros podemos afirmar entonces que el pan no es el cuerpo literal de Cristo y la sangre no es la sangre y el vino no es la sangre literal de Cristo. Ni el pan es el cuerpo literal, ni el vino es la sangre literal. ¿Cómo sabemos eso? Vayamos al pasaje, por favor. 1 Corintios capítulo 11. Volvamos allá. 1 Corintios capítulo 11. Esta epístola del apóstol San Pablo. Y vamos a mirar algunas razones, ¿listo?, por las cuales nosotros creemos que no son literales. ¿Listo? Esto se ha llamado en la doctrina católica la transubstanciación, que es como una palabra complicada para decir básicamente que el pan se convierte en el cuerpo y el vino se convierte en la sangre. ¿Listo? Cambia la sustancia de esos elementos, dice la Iglesia Católica Romana. Entonces, primero, eso contradice lo que el propio pan y el vino nos muestran. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo este pan, este vino, o sea, eso es pan y es vino. Y eso vamos a ver cómo se desenvuelve en el resto de argumentos. Entonces, primero, la sustancia de estas cosas no cambia. Siguen siendo pan, siguen siendo vino. No había un cambio ahí. ¿Pero por qué sabemos eso? Cuando el Señor Jesucristo dice ahí en el versículo 24, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y en el 25 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Él mismo estaba partiendo el pan. Él mismo estaba dando el vino. A él no le faltaba nada. Era un pan y era vino. Dedicado especialmente para la ocasión, por supuesto. Pero el Señor Jesucristo estaba con su cuerpo intacto. O sea, no era su cuerpo literal lo que estaba ahí, porque Él tenía su cuerpo. Entonces, fíjense cómo incluso esto desafía la razón, pero de mala manera. Porque por supuesto que el Señor estaba partiendo el pan y les estaba dando la copa, pero lo que nosotros vemos ahí es que cuando el Señor dice que esto es su cuerpo y esto es su pan, no era literalmente, y esta es su sangre, no era literalmente su cuerpo y su sangre. Él tenía su cuerpo y su sangre ahí, intactos. Ahora, otra manera de saberlo es que el Señor dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bueno, vamos a coger eso literal. Esta copa es el nuevo pacto. O sea, esa copa que el Señor tenía ahí era el nuevo pacto. No, eso es una figura literaria. El Señor está diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ni esa copa era especial como una cosa rara, ni el santo grial ahí, una cosa extraña, ¿sí? Ni tampoco tenía la sangre del Señor allá adentro. El Señor lo que les está diciendo es, yo voy a derramar mi sangre y voy a inaugurar el nuevo pacto con mi sacrificio. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Eso es lo que nosotros vemos ahí. Cristo, entonces, tiene hoy, y esta es la tercera razón, ese mismo cuerpo, pero glorificado. Cristo está con su cuerpo físico, pero glorificado con el Padre, con el Espíritu Santo. Y nosotros iremos a ver al Señor algún día y no lo vamos a ver incompleto, se los aseguro. El Señor va a estar con su cuerpo, pero glorificado. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Él ha prometido darnos un cuerpo igual. Él nos ha hecho esa promesa. Él nos ha dicho que en el día final, cuando Él regrese, nosotros vamos a resucitar. Y Él nos va a dar el mismo cuerpo que teníamos, pero similar al de Él. No con corrupción, no sé si recuerdan ese pasaje, sino incorrupción. Y allí estaremos con Él. Entonces, hermanos, esta doctrina católico-romana, fíjense cómo contradice la propia razón, contradice la Biblia, contradice lo que explícitamente vemos en los evangelios, en las epístolas, pero se sigue enseñando hoy. Y creo que mucho de eso es fruto de la ignorancia y de la necedad del corazón del hombre.
Y de esa forma, hermanos, yo creo que hay algo que debemos pensar también, y es una posición que de alguna manera ha sido un poco más intermedia, que se ha defendido entre algunos grupos reformados, y es lo que se ha llamado la consubstanciación, pero no se enreden con eso. Es básicamente que el pan no se convierte en el cuerpo, ni el vino en la sangre, sino que ambas cosas coexisten al mismo momento. Es un poco raro, porque no estoy diciendo que el pan se convierte en el cuerpo, pero el cuerpo está ahí presente de alguna manera. No estoy diciendo que el vino se convierte en la sangre, pero estoy diciendo que ahí el vino tiene como alguna cosa ahí añadida, ¿no? Que coexiste con el vino y es la sangre de Cristo. Nosotros como reformados, y a la luz de todo lo que estamos viendo aquí como bautistas reformados, creemos que también es una posición equivocada. Y esa posición es sostenida por otros grupos protestantes como para intentar mediar entre ambas cosas, ¿no? Como ni es un símbolo, pero ni tampoco es literal. Entonces en la mitad, pues es un símbolo y es literal al mismo tiempo, ¿no? Nosotros creemos que no, es un símbolo, contiene una realidad espiritual, ¿sí? Pero no pasa nada con esos elementos. Es decir, si a mí se me cae un pedazo de ese pan, no pasa nada. Pero si el cura deja caer todas las hostias, ahí es donde uno ve cuál es en realidad la relación con los elementos. ¿Qué pasa si se derrama esa copa allá en la Iglesia Católica? Si está consagrada, póngase, mejor dicho. Pero nosotros entendemos que en los propios elementos no hay nada, sino la realidad espiritual de esa celebración. ¿Ok? Así llegamos al tercer y último punto. Hemos dicho entonces que primero la cena es un memorial del sacrificio de Cristo. En segundo lugar, hemos dicho que ese memorial es simbólico y apunta a unas realidades espirituales. Y en tercer lugar, vamos a decir que la cena anuncia la segunda venida del Señor. Versículo 26 de 1 Corintios capítulo 11. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Voy a hacer un breve paréntesis aquí. Miren lo que dice la Escritura. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, no estamos comiendo aquí exactamente el mismo pan, ni tomando exactamente la misma copa. ¿Por qué? Porque es que lo importante es lo que está detrás. Porque la Escritura me dice que lo importante aquí es que estamos anunciando la venida del Señor también. Cuando comemos el pan y tomamos el vino, estamos anunciando que Cristo va a volver. Y eso implica que la celebración de la cena, hermanos, debe ser en el contexto de la iglesia. Porque ¿quiénes, si no los cristianos, pueden tener todo esto que hemos dicho en su mente y en su corazón al momento de hacer y de tomar la cena? Solo en la iglesia. Por eso los reformadores también lucharon con una práctica que los católicos romanos siguen haciendo hoy. Y es que si hoy celebramos la cena aquí, el cura guarda un poquito allá, unas hostias, un poquito de vino, y luego va allá a la casa de no sé quién y le da el pan y le da el vino porque es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y si está enfermo le dice, cómase eso que eso lo va a mejorar, porque es el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso tiene poder. Nosotros hemos visto que no. Y por eso la cena debe tomarse en el contexto de la iglesia. Por eso, entre otras cosas, nosotros no celebramos la cena mientras estuvimos virtuales. Por eso que yo estoy diciendo aquí. Porque la cena es para tomarla en congregación, con los miembros de la congregación que sabemos que están en una buena relación con el Señor, hasta donde podemos ver. Pero yo como sé que alguien está por allá en su casa, y como vi lamentablemente en otras iglesias, agarra un jugo de guayaba y un pedazo del pan tajado que tiene ahí y vamos a celebrar la cena. Y eso es real, o sea, no les estoy aquí, parece chiste, pero es anécdota. Perdón, parece chiste, pero sí, es anécdota. Es real, o sea, no es mentira. Y muchas iglesias cayeron en estas cosas por desconocer lo que nosotros estamos diciendo aquí. Que esto es para tomarlo en el contexto de la iglesia. ¿Listo? Eso más adelante se habla allí en el pasaje de tomar la cena indignamente. Porque el que no puede discernir qué es lo que está pasando, ¿qué hace tomando la cena? ¿Qué hace un inconverso allá en su casa tomando la cena? ¿Qué hace alguien que ni siquiera ha creído en Cristo tomando la cena? Y eso me suena mucho a mí al catolicismo romano, donde usted entra el domingo y si están repartiendo por ahí las hostias, usted se mete en la fila. Y el cura no le va a preguntar nada. O sea, él asume que usted sabe lo que tenga que saber para tomársela. El cura no va a parar allá adelante y decir, bueno, dígame cuál fue su fecha de bautismo. ¿Cuándo se confirmó usted? ¿En qué momento considera usted que creyó en el Señor? El cura no le va a preguntar nada de eso. Es el cuerpo de Cristo. Siguiente. Eso es lo que hace la Iglesia Católica Romana.
Y es pervertir esta enseñanza que nosotros estamos viendo hoy aquí en la Escritura. ¿Listo? Esto, entonces, es una tarea de la iglesia, hermanos. Este anuncio, además de que el Señor murió, resucitó y está vivo, le señala al mundo impío que Cristo no fue vencido por la muerte. Cristo no murió y quedó ahí, enterrado. Su cuerpo ahí. No, Cristo resucitó. Y somos la única religión en el mundo que puede decir eso. Porque el resto está guardando para ser resucitado en el día postrero su cuerpo, sea para condenación o para estar con el Señor si han creído. Pero Cristo es el único que murió, resucitó y está con su cuerpo glorificado en el cielo, aparte de aquellos que fueron arrebatados de este mundo en su cuerpo glorificado. Ahí es donde está la cuestión, hermanos, de esta enseñanza católico-romana. La Escritura nos dice aquí, en el versículo 25, que esta copa es el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, hermanos, es el nuevo pacto prometido desde Génesis. Y no sé si recuerdan por allá Génesis 3:15, cuando el Señor dice que Él enviará a quien aplastará la cabeza de la serpiente y que la serpiente lo iba a herir en el calcañar. No sé si recuerdan eso. Pero desde ahí ya tenemos esa promesa explícita de salvación que se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Y lo que está diciendo el Señor es, eso que dijo Jeremías allá, cuando habló de que Dios iba a traer un nuevo pacto con su pueblo, ustedes lo están viendo. Y dice la Escritura que muchos desearon, anhelaron ver eso y no pudieron. Los profetas, por ejemplo, los patriarcas del Antiguo Testamento, vieron destellos de ese nuevo pacto. Pero lo que les está diciendo el Señor es, aquí delante de ustedes, ese nuevo pacto se inaugura. Y ese es el nuevo pacto, hermanos, en el que nosotros confiamos hoy. No confiamos en nuestras obras de la ley, porque sé que por las obras de la ley, como dice la Escritura, no me voy a salvar. Pero sé que he confiado en el verdadero, en Jesucristo, en quien hizo todas las cosas perfectas y murió en esa cruz para que yo pudiera depositar mi confianza en Él. Esa es la verdad, hermanos, de nuestras vidas. Somos débiles, somos frágiles, necesitamos al Señor. Y la cena lo que hace es recordarnos precisamente esa fragilidad, en que necesitamos un mediador entre Dios y nosotros. ¿Y quién es ese mediador? Jesucristo hombre, dice la Escritura. Él es el mediador del nuevo pacto. Por eso, hermanos, cuando los católicos romanos enseñan todas estas cosas, yo digo, pero si ahí está clarito. Esto es un memorial con una realidad espiritual ocurriendo allí, por supuesto, la presencia especial del Señor, porque además Él dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, el Señor está ahí. Y además nos dice que Él es el mediador de ese nuevo pacto. Querido hermano, la cena del Señor es un testimonio de la victoria de Cristo ayer, hoy y por todos los siglos. Y por eso es tan importante que nosotros como iglesia entendamos estas cosas. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a vivir con eso en mente. La cena va mucho más allá de esos 5 minutos aquí el domingo. Porque por la cena entendemos y recordamos que Él murió en la cruz, pero que vive hoy. Y no solo que vive hoy, sino como dice el versículo, va a volver. Cuando usted come el pan y toma el vino, le está diciendo al mundo pecador, ojo, porque Él vuelve. Él va a volver y va a juzgar al mundo y no va a tener misericordia. Porque hay gente que dice, no, pues bueno, no, pues el Señor cuando venga, Él tendrá misericordia de mí, pues Él sabe lo que yo he pasado. Sí, por supuesto, y por eso es que usted se va a condenar, porque no se arrepintió. Precisamente por eso, porque usted sabía que era lo que tenía que hacer y no lo hizo. Cuando tomamos la cena, le estamos diciendo al mundo, ese Señor que murió en esa cruz hace más de 2000 años, está vivo y va a volver. Y esta cena es testimonio de que Él va a volver. Porque los cristianos, domingo a domingo, por más de 2000 años, seguimos recordando eso. Y seguimos anunciándole al mundo que Dios no se tarda. Como algunos lo tienen por tardanza, pero Él no se tarda. Para Él 1000 años son como un día, hermanos. Nosotros llevamos más o menos 2000 y pico de este lado de la historia. Para el Señor es como hacer así.
y la gente cree que no va a llegar ese día final. Pero la cena del Señor les está diciendo, Cristo vuelve. Arrepiéntete, porque Cristo vuelve. Hermanos, eso debe ser una verdad que traspase nuestro corazón. Porque así vamos a poder decir con el apóstol, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque yo sé que mi Redentor vive. Eso es lo que trae paz y gozo a mi corazón. Que cuando yo tomo ese pan y tomo ese vino, pienso que Cristo murió en la cruz por mí, que Él está intercediendo hoy delante del Padre a mi favor y que Él va a volver y voy a estar con Él por toda la eternidad. Es un resumen precioso, hermanos, de la historia de la redención, lo que estamos viendo ahí en la cena del Señor. Cristo vino, se encarnó, murió, resucitó y volverá. Es la historia resumida en ese pan y en ese vino que estamos tomando. Qué gran bendición, hermanos, que nosotros pudiésemos entender bien eso. Vivimos nosotros para culminar la vida en general con esa perspectiva. No solo el ratico de la cena, sino en general vivimos con la perspectiva de que Cristo va a volver. A veces puede que en el mundo, en medio de tantas cosas del trabajo, la familia, los amigos, pasemos eso por alto. Pero hermanos, no olvidemos que esta vida es como un pestañeo frente a la eternidad. Cristo va a volver. Y cuando tomamos la cena del Señor en la iglesia, a diferencia de lo que hace el catolicismo romano, contra lo cual lucharon los reformadores, nosotros estamos declarando que ese sacrificio que Él hizo fue suficiente para Él, para ella, para Él, para todos nosotros que hemos creído. Pero la Iglesia Católica Romana le dice, no, Señor, no es suficiente. Venga a misa todos los domingos, comulgue, porque si no, está en pecado grave. Estamos en pecado grave todos los días. Lo único que cambia esa situación es que yo haya creído en el Señor. La cena del Señor, hermanos, entonces, a pesar de lo que la tradición diga, a pesar de lo que diga el catolicismo romano, a pesar de lo que digan las sectas, a pesar de lo que digan todas estas mal llamadas religiones, a pesar de lo que digan todos, la palabra de Dios es clara con respecto a ella. Es muy clara y es tajante. Es un memorial, recordemos, apunta a esa realidad espiritual en la que vivimos y señala que Cristo va a volver. Hermanos, ¿qué vamos a hacer con esa información? Esa es la gran pregunta que nos queda al final. Luego de haber visto todas estas cosas, ¿qué vamos a hacer? Cuando usted llegue a donde su tía, donde su primo, le diga, venga, siéntese aquí. Y entonces usted ve así el rinconcito y tiene allá la estatua de la Virgen, y tiene allá el Santo Rosario, y tiene allá, no sé, cualquier otra cosa, el misal. Y usted dice, eso es como lo mismo. Eso creemos todos más o menos como igual. No, no creemos igual. Y mucha gente murió en el siglo XVI por decir, no creemos eso. Creemos lo que la Biblia enseña. Y por eso nosotros tenemos que defender esta doctrina, hermanos. Tenemos que ser conscientes de que estamos viendo la verdad del Evangelio y que esa verdad del Evangelio fue puesta en juego hace 600 años y está siendo puesta en juego hoy. Y nosotros no vamos a transigir. Así que, hermanos, pensemos en estas cosas. Pensemos en cómo, si tenemos la oportunidad, podemos hablarle a otros de esto y que salgan de su ignorancia. En muchos casos es gente que no conoce otra cosa, o sea, que nunca ha escuchado esto, que nunca se ha sentado con la Biblia abierta a decir, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. En muchos otros casos saben lo que dice la Biblia, pero se hacen los locos. Y hay de todo. Pero nuestro deber como cristianos, hermanos, es predicar este evangelio. En suma, hermanos, ¿qué queremos con esto? Que cuando salgamos por esta puerta, recordemos la cena del Señor y anunciemos que Cristo viene. Cristo va a volver. Y esa es nuestra esperanza. En medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia por las cosas que no puedo controlar, en medio de la incertidumbre financiera, en medio de todas esas cosas, hermanos, consuélese con el pensamiento de que Cristo va a volver. Él va a volver. Amén. Vamos a orar.